Del Santo Evangelio según San Mateo. La conspiración para arrestar a Jesús y la traición de Judas a Jesús. Cuando Jesús terminó toda su enseñanza, dijo a sus discípulos: como ustedes saben, dentro de 2 días es fiesta de Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para que lo crucifiquen. Por aquel tiempo los jefes de los sacerdotes y los ancianos de los judíos se reunieron en el palacio de Caifás, el sumo sacerdote, e hicieron planes para arrestar a Jesús mediante algún engaño y matarlo, pero decían: no durante la fiesta, para que no se alborote la gente. Uno de los 12 discípulos, el que se llamaba Judas Iscariote, fue a ver a los jefes de los sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me quieren dar? Y yo les entregaré a Jesús. Ellos le pagaron 30 monedas de plata. Y desde entonces Judas anduvo buscando el momento más oportuno para entregarles a Jesús. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. La vida del ser humano es una constante entrega a. El ser humano o se entrega a Dios o el ser humano se entrega a sí mismo y a sus bajas pasiones. Y como tentación está el diablo que constantemente nos está tentando para que caigamos en la tentación y pequemos y entre la muerte en el alma. O sea, el pecado destruye el alma. La relación con Dios queda destruida cuando me entrego no a Dios, sino al pecado. Depende de qué, de quién o qué es mi meta y me entrego a ese quién o a ese qué. Depende de mí. Nosotros somos libres para escoger a quién me entrego. Simplemente el Evangelio nos deja 2 opciones: o Jesús o el diablo. Jesús me lleva al cielo, el diablo me lleva al infierno. Escojamos la puerta, el camino angosto, que es el Señor Jesús. Si me entrego al Señor Jesús, tengo que llevar la cruz. ¿Y qué es lo que dice el Señor Jesús para que yo sea discípulo de Él? Que quiera ser discípulo mío, que tome la cruz, que se niegue a sí mismo y que me siga. Tomar la cruz es darme cuenta que Dios me está señalando cuáles son los hábitos, cuáles son las heridas, cuáles son las malas entregas a las que yo me lanzo por no confiar en Dios y me estoy haciendo daño. La cruz es dejarse purificar por la voluntad de Dios. Dios le está diciendo a través de su voluntad y en la vida nos está señalando a través de las cruces las cosas a las que tenemos que morir, las cosas que tenemos que sacrificar. Pero depende de mí. Si yo me entrego en la cruz para que el Señor Jesús, con su gracia y con mi fuerza de voluntad, empiece a morir a lo que me está haciendo daño, y la fuerza de voluntad, aparte de negarme a mí mismo, es empezar a buscar la voluntad de Dios. El Señor Jesús dijo en Getsemaní: que no se haga mi voluntad sino la tuya, Padre. ¿Y cuál es? Amarás a Dios sobre todas las cosas, el prójimo como uno mismo. O les dejo un mandamiento nuevo: que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Practicar en mi vida los 10 mandamientos y las obras de misericordia según el estado de mi vida. Tengamos presente, Jesús escogió a pescadores, a cobradores de impuestos, inclusive a un ladrón. Quiere decir que Dios escoge según mi posición, en donde el Señor me coloca en estos momentos,
desde mi trabajo, desde mi familia, desde como ciudadano, me pide es que viva el Evangelio, los 10 mandamientos y las obras de misericordia con los que tenga más cerca contacto todos los días. Simplemente eso, ser obediente a la palabra de Dios, a los 10 mandamientos y a las obras de misericordia, para que sea el amor de Dios con la ayuda de su gracia, porque hay un tiempo de enseñanza, que es cuando escuchamos la palabra de Dios, un tiempo de purificación y también un tiempo de trabajo. Entonces Dios nos da el tiempo para hacer ese proceso de sanación y liberación. Escucho la palabra de Dios. Si recibo la fe que Dios me quiere dar a través de su palabra y voy al sacramento de la confesión, donde Jesús envía el Espíritu Santo para quitarme cargas, voy a la confesión, le digo mis cargas, mis heridas, mis pecados al Señor Jesús a través del sacerdote católico, entrego mis pecados, mis heridas, lo que me está haciendo daño, a través de la oración, el sacerdote da el Espíritu Santo por medio de la oración de la absolución y Dios le devuelve la gracia al alma que estaba muerta por el pecado. Cuando nos entregamos al pecado, el alma está muerta. Cuando me entrego a Dios con un arrepentimiento genuino, que quiero enmendar mi vida, que quiero tomar mi voluntad y unirla a la del Padre, Dios me perdona y me da la fuerza y me da las virtudes, los talentos, la dirección, la fuerza, el espacio y las personas para entregar al reino de Dios. Pero depende de mí, con mi libertad, de si quiero hacerlo o no. Dios no obliga, pero nos está diciendo que es lo mejor si queremos salvar el alma. Si me entrego al diablo, ¿qué le pasa a Judas? En su corazón nunca estuvo la meta seguir a Jesús, aunque pasó 3 años y medio con él y vio los milagros, vio, pero dentro de sí mismo quería soberbia, quería avaricia, tenía orgullo, solo seguía al Señor Jesús por caprichos, solo seguía al Señor Jesús para ser famoso y rico. Y en realidad nunca se entregó al Señor Jesús. Por eso en el momento en el que la conciencia le dijo a Judas, cometió un error, pero como no confió en la misericordia de Dios, no buscó el arrepentimiento, no buscó al Señor Jesús, sino que se destruyó. ¿Por qué? Porque ese es el trabajo del diablo, que lo ate y lo reprenda. Entra en el corazón del ser humano para que ya no tenga fe, para que no tenga esperanza, para que no se acerque al Señor Jesús, lo encierra en sí mismo, lo encierra en sus vicios, en sus heridas, en su propia humanidad, en los 7 pecados capitales, lo encierra. Cuando comete y se da cuenta a través de la conciencia de que la conciencia le está reprochando y también el diablo le reprocha sus pecados, sus heridas, como no confía en la misericordia de Dios, se desespera y empezamos a actuar con miedo, con desesperación y empezamos a acabar con nuestra vida. Judas apagó su vida con sus propias manos. Que no nos pase a nosotros, que seamos más bien como Pedro. Todos en algún momento negamos al Señor cuando pecamos, pero si confío en la misericordia de Dios, cuando Él me llame, cuando Él se presente en mi vida y me da la oportunidad de acercarme para que Él me perdone y me libere de mis pecados, mis heridas, con arrepentimiento, se salva el alma. El problema es cuando yo no le creo al Señor Jesús, me desespero y lleno de
la legión de demonios en mi corazón, que cierre mi corazón a la misericordia de Dios, pues el ser humano se desespera y empieza a tomar las peores decisiones de su vida para empezar a destruirla para siempre, para que el diablo nos arranque del el testamento que me dio Dios y la promesa que nos dio Dios, que si le creo al Señor Jesús y le entrego mi vida, Él me dará una nueva vida, trabajaré para el reino de los cielos en esta vida, y mi esperanza, si persevero hasta el final con la cruz, despojándome de lo que me está haciendo daño, por amor a Dios, con la ayuda de su gracia, los sacramentos, la confesión, la Eucaristía, que me libere y me fortalece para actuar en favor del amor del reino de los cielos, que son los 10 mandamientos y las obras de misericordia, y persevero hasta el final, mi alma, después del purgatorio, pasa a estar bajo la presencia de Dios por toda la eternidad. Eso es lo que Dios quiere para todos nosotros. Pero depende de qué, ¿me entrego a Dios o no? Consagración al Inmaculado Corazón de María. Ella, desde el momento en el que recibió el Espíritu Santo y dijo: soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, ella se entregó con alma, cuerpo, todo su ser se entregó a Dios. ¿Y cuál fue la promesa de Dios? Que le dio la palabra de Dios hecho carne, que es el Señor Jesús, y Jesús dentro de ella, pues la glorificó, le devolvió la dignidad a la criatura. Cuando la criatura acepta la palabra de Dios, a Jesús en su vida, Dios le devuelve la dignidad, la libertad a la criatura. Ese es el mensaje de Dios a través de nuestra Madre María. La criatura, cuando es humilde y se deja tocar por Dios e imita a Jesús, se convierte en Jesús con la ayuda de su gracia, con la ayuda de su fuerza de voluntad, y Dios, Jesucristo, le restablece la vida. Pero hay que ser humildes. Si no nos consagramos al Inmaculado Corazón de María, el corazón va a seguir lleno de orgullo. Y ella, como es la más humilde, cuando nos consagramos, nos libera el orgullo y nos hace conscientes de que tenemos que buscar primero a Dios para que Él salve y restablezca mi alma. Por eso es importante que nos consagremos a ella. Una invitación de parte de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar, seas para siempre bendito, alabado y adorado. Dulce Jesús mío, mi amor y mi consuelo, ¿quién te amará tanto que de amor?